una de las cosas más difíciles que nosotros a veces tenemos que enfrentar es cuando tenemos que tomar decisiones que envuelven transiciones. Escúcheme. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que envuelven procesos de cambios, de transición, a todos nosotros se nos hace un poco difícil afrontar esas transiciones. ¿A cuánto se le ha hecho difícil? Los cambios. A veces nos resistimos a los cambios. Y más si esos procesos de transición a veces no tenemos un cuadro muy claro de lo que vamos a enfrentar en el día de mañana. Si lo pensamos con detenimiento, podemos estar de acuerdo quizás de que la mayoría de los procesos de transición y de cambio, muchas veces no tenemos el cuadro claro de lo que va a acontecer mañana. Por ejemplo, una pérdida inesperada de empleo. Los desafíos más grandes cuando hay transiciones es, número uno, dejar el lugar en donde estamos. A veces esos cambios requieren que nosotros tengamos que dejar el lugar en donde nosotros estamos. Y a veces eso es difícil, porque en el lugar en donde estamos a veces hay comodidad y a veces hay una zona de confort. Lo voy a repetir. A veces para poder afrontar con éxito y de manera eficaz los procesos de transición, a veces tenemos que hacer un esfuerzo adicional. A veces el desafío está en vencer el temor. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar allá si dejamos la zona metro? ¿Qué va a pasar si dejamos lo que conocemos en San Juan? ¿Qué va a pasar allá en ese pueblito del campo si allá no conocemos a nadie? Y mire, los temores vienen, los pensamientos vienen, y a nosotros nos pasó. Aquí lo importante es que el temor que va a llegar no nos detenga. Porque si nosotros nos detenemos en esos procesos de transición y de cambio, cuando llegan, si nos detenemos, muy probablemente vamos a detener el avance en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios y en cualquier organización. Esto se aplica en lo personal, esto se aplica en lo familiar, y esto se aplica también a nivel eclesiástico, a nivel empresarial, en lo macro. Aquí lo importante es poder identificar, escúchame bien, este es el secreto, poder identificar cuándo termina una temporada y cuándo comienza otra temporada. Esto es bien importante. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Para poder afrontar de manera exitosa o de manera eficaz cualquier cambio de transición en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuándo es el tiempo en que una temporada termina y cuándo es el tiempo en que otra temporada comienza. ¿Por qué? Porque si no identificamos el cambio de temporada, muy probablemente estaremos perdiendo el inicio de una nueva temporada. Escúcheme bien, lo voy a repetir. Si usted y yo no tenemos el discernimiento de poder identificar, mira, ya esta temporada para mi vida terminó. Si yo no identifico eso, muy probablemente estaré perdiéndome el inicio de una nueva temporada. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cuándo yo entro en una nueva temporada? Cuando primero identifico que ya cierta temporada en mi vida terminó. Se lo voy a explicar como la palabra lo dice. La palabra dice que hay un tiempo para sembrar. ¿Y que hay un tiempo para qué? Para cosechar. Ahora, escúcheme bien. Cuando yo no puedo discernir cuál es el tiempo de la siembra, probablemente estaré tratando de cosechar en una temporada de siembra. Por eso nos frustramos y decimos, pero es que yo estoy tratando de cosechar. Y el problema no es tu esfuerzo, el problema es que estás haciendo lo incorrecto en una temporada diferente. En la temporada de la siembra hay que sembrar, no puedo cosechar. Y en la temporada de la cosecha no me puedo poner a sembrar, porque si yo me pongo a sembrar en la temporada de la cosecha, pierdo ¿el qué? El fruto. Esto es bien tremendo, porque Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes están cometiendo un gran error. Es más, ustedes son hipócritas,
Porque ustedes saben identificar los tiempos de la lluvia, los tiempos del sol, el verano, las temporadas naturales, pero no pueden identificar el tiempo de Dios para su vida. Si ustedes supieran quién es el que está hablando delante de ustedes, sabrían que es el tiempo de la redención. Pero ellos no pudieron identificar esa temporada. Entonces, escúcheme bien, se afectará el fruto que el Padre quiere darnos cuando no identificamos la temporada correcta. Escúchame bien. Cuando yo no identifico en mi vida la temporada que Dios tiene para mí, se va a perder el fruto. ¿Por qué? Porque el Padre dice, esta es la temporada para que tú coseches en tu hogar, tú coseches en tu finanza, en tus negocios, en tus estudios, en tu ministerio, en cualquier área. Y si tú estás perdido en el espacio, el fruto está ahí. Y el fruto no es eterno. ¿El fruto qué? El fruto se daña. El fruto tienes que cosecharlo y tienes que consumirlo. Tienes que negociar, venderlo. Tienes que hacer mercado con él. El fruto tiene una temporada de caducidad. ¿En qué temporada estoy? Y tú puedes ser bien ungido y no identificar la temporada en que estás viviendo. No tiene que ver con el ungimiento que Dios te dio. Tiene que ver con el discernimiento. Ay, yo lo tengo que repetir. No tiene que ver con la unción que cargas, tiene que ver con el discernimiento que necesitas en la temporada. Te lo voy a explicar de otra manera. David era el rey que había sido ¿qué? Ungido. Eso todo el mundo lo sabían los profetas, lo sabía el profeta Natán, lo sabían los sacerdotes, lo sabían los ancianos de Israel. Él mismo lo sabía, él era el ungido de Dios. Pero llegó el momento en que llegó la temporada en donde él tenía que salir a la guerra, porque era la temporada en que los reyes salían a la guerra. ¿Y sabe qué hizo el ungido en medio de la temporada de salir a la guerra? Se quedó en el palacio, se quedó en su casa. Y estando en su casa, ejecutando lo que no tenía que ejecutar en una temporada equivocada, cayó en pecado, adulteró, las cosas le salieron mal. A causa de eso hubo una crisis familiar que muchos años después explotó en una división prácticamente de su reino. Hasta un niño inocente murió. ¿Por qué? Porque estaba en la temporada de la guerra haciendo lo que no tenía que hacer. Entonces esto tenemos que entenderlo. Jesús declaró, no ha llegado mi tiempo. En un momento dado Jesús dijo, no ha llegado mi tiempo. No puedo ir a Jerusalén. No ha llegado el tiempo en que yo sea entregado en manos de hombres pecadores. En una ocasión lo arrinconaron, lo llevaron a la cima de un monte para tirarlo, y él se fue entre ellos y se escabulló. ¿Por qué? Porque no había llegado su temporada. Pero más adelante él dijo, hay que ir a Jerusalén. Y los discípulos dijeron, ¿para dónde? Sí, hay que ir a Jerusalén. Pero es que te están buscando para matarte. No podemos ir a Jerusalén. Y Jesucristo dijo, es que ha llegado dígalo, ¿ha llegado qué? La temporada. Jesús tuvo bien claro que él era el ungido, pero también tenía bien claro que él tenía que discernir los tiempos en que él se estaba moviendo. El libro de Josué, capítulo 3, verso 3. El capítulo 3 del libro de Josué es un libro de transición. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en temporadas y en transiciones. Estuvo la temporada de la transición en donde el pueblo estaba en Egipto, salió de Egipto al desierto. Luego estuvo el proceso de transición del desierto a la tierra prometida. Así que se encuentra Josué en este proceso de transición. Capítulo 3 del libro de Josué, están ahí frente al río Jordán. Aquí está el río Jordán. Detrás está el desierto donde ellos habían estado por 40 años. Y al otro lado del río estaba la tierra que fluía leche y miel. Es la tierra de la bendición, es la tierra de la promesa. Escúchame, es la tierra de la palabra profética. ¿La tenían dónde? Por delante. Alguien diga conmigo, por delante. Sí, porque lo que Dios ha hablado sobre tu vida, muchas cosas ya las vivimos, ya las viviste, pero lo mejor de lo que Dios ha hablado por tu vida está ¿dónde? Yo no sé si tú lo puedes ver. Alguien dijo, ay, gracias mi amor, tú me estás apoyando. Yo no sé si usted lo puede ver, pero cuando yo veo mi vida,
y lo que Dios ha hablado sobre mi vida, yo veo que la temporada pasada fue buena, pero cuando hago así, miro para adelante, digo, oh, pero espérate, si lo mejor está allá, está por delante. Y cuando yo pienso en Ebenezer, yo digo, wow, desde el 63 hemos caminado en una temporada gloriosa. Los pasados 7 años, wow, qué tremendo han sido los pasados 7 años. Algunos de ustedes han estado con nosotros y son testigos de lo que ha pasado en los 7 años pasados. Y estos 24 meses, wow, han sido extraordinarios. Pero cuando me paro un momentito y veo hacia adelante, yo digo, pero espérate, si es que hay un río Jordán que tenemos que cruzar, porque lo mejor, la mejor temporada es la que Dios tiene por delante. Josué capítulo 3, verso 3. Hay unas instrucciones que Dios le da al pueblo. Permítame leer desde el verso 1. Aquí está el verso 3 en la pantalla. Verso 1 dice: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Hay que cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Permítame modificar ese verso. Los teólogos, por favor, me tengan paciencia en esta tarde. Vuelvo a repetir el verso 2. 3 días después, los directores de ministerios de Ebenezer, lugar de nuevos comienzos, fueron por toda la congregación y dijeron al pueblo las siguientes instrucciones. Lo voy a leer como lo dice el verso 3, la Nueva Traducción Viviente. Y dieron al pueblo las siguientes, ¿qué? No, hay 2 o 3 que no sé, yo los veo desde aquí. Mire que los llamo por su nombre. Lea conmigo eso. Y le dieron al pueblo la siguiente, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que precede a una transición? ¿Qué es lo que precede a una nueva temporada? ¿Qué es lo que hay cuando comienza una nueva temporada? Instrucciones. Oye, mira qué bueno es Dios, que aunque tú y yo no tenemos el cuadro muy claro. Oye, yo no tenía el cuadro claro cuando vine para Junco, Las Piedras, Humacao. Yo no tenía el cuadro claro. Lo que tenía claro era la instrucción. Entonces Dios es tan bueno que dice: tú no necesitas tener el cuadro claro. Tú lo que necesitas es conocer la instrucción. Y hay instrucción que Dios da al comienzo de una temporada, pero también hay instrucciones que Dios da terminando una temporada. Dios es un buen papá. ¿Cuántos lo sabían? Y los papás damos instrucciones, ¿verdad, Sinaí Omaris? Los papás damos instrucciones. Eso es lo que hacemos los papás. Y todas las instrucciones que los padres y madres damos siempre tendrán como objetivo traer bendición a nuestro ¿qué? A nuestros hijos. Y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Cuando vean, Ebenezer, cuando vean a los sacerdotes levitas cargar sobre sus hombros el arca del pacto, dejen sus puestos y ¿qué? Y síganlos. Así que la instrucción es que tienen que estar ¿qué? Tienen que estar en observación y tienen que estar alerta. Y aquí es que muchas veces nosotros fracasamos. En esa palabra que está ahí se llama instrucciones. Ahí es que muchas veces tropezamos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos su promesa, estamos en el tiempo de Dios. Dios da instrucciones, estamos emocionados, estamos motivados, pero tropezamos en la instrucción.
Y este posiblemente sea el secreto más grande guardado en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en este camino, aún el más torpe, en la persona más sencilla, la persona con menos capacidad y menos talento y menos inteligencia, si sigue la instrucción, podrá tener un cambio de temporada favorable para su familia. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con tu talento, tu habilidad, no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con tu cuenta de banco, no tiene que ver con cuánta teología tú sabes, no tiene que ver con cuántos dones y unción tú tienes. Tiene que ver con seguir la instrucción. Y la instrucción que Dios da siempre será sencilla y siempre será clara. Que vienen desafíos, claro que sí, vendrán desafíos, pero Dios no nebulea con las instrucciones. Él dice: guarda mi palabra y yo te bendeciré. Guarda su palabra. Él dice: no adores los dioses ajenos. No adores los dioses ajenos. Él le dice a Josué: no se apartará este libro de la ley en tu corazón, sino que en esa palabra meditarás de día y de noche. Y yo haré que tus enemigos caigan delante de tus pies, y haré prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ahí no hay nada que sea difícil, ahí todo está claro. Pero nosotros fracasamos en seguir la instrucción. No es falta de conocimiento, es falta de obediencia. Perdone que vi un mosquito por ahí pasando. No es falta de capacidad. Escúchame. Donde tropezamos. ¿Por qué no llego? Es que no tengo la capacidad. No, lo que no tienes es obediencia. Porque si Dios te da la instrucción, Él sabe que lo que a ti te falta y lo que a mí me falta, su gracia y su poder lo completa. Aquí lo que falta no es capacidad ni es talento. Aquí lo que falta es obediencia. ¿En qué? En seguir la instrucción. Pastor, tengo una crisis en el matrimonio. Déjame ver el récord. Sí, lo que pasa es que no estás siguiendo la instrucción. La instrucción que Dios te da como hombre, como sacerdote, como líder, como esposo. Pastor, hay una crisis en tal área de mi vida, en tal área de tu vida. Déjame ver. No, muchachos, si lo que pasa es que no estás siguiendo las instrucciones. Tienes mucho talento, lo que no tienes es obediencia. Me fascinan. Quiero decirte que no estás solo. Yo estoy en el barco contigo y yo estoy siendo procesado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo me muevo de un tiempo a otro basado en mi talento, en mi fuerza, en mis capacidades. Y cuando veo que las cosas no pasan y me voy al lugar secreto con el Señor y comienzo a cuestionarle: ¿por qué no tengo avance en la palabra que tú me diste? El Señor me dice: no fue la palabra, no fue tu capacidad, fue la falta de seguir la instrucción, fue la falta de obediencia. Y aquí es donde nosotros fracasamos. Una obediencia a medias es una total desobediencia. ¿Sabes que Dios nunca te va a bendecir a medias? Ay. Dios nunca me va a bendecir a medias. Él me bendice o no me bendice. Yo no puedo decirle al Señor, dije una verdad a medias, porque el Señor me va a decir: una verdad a medias es una total mentira. Y Él opera en la verdad. Él, cuando te habla, te da una verdad total. Él, cuando nos da una instrucción, Él da una instrucción total, y Él espera cumplimiento total de la instrucción. Yo no le puedo decir al Señor: bueno, salí de mi tierra, pero me traje a mi sobrino. Porque una obediencia parcial es una desobediencia total. Lo voy a repetir. Una obediencia parcial es una desobediencia. Capítulo 13 total. Está casi a punto de recibir la mayor bendición que cualquier rey pudiera recibir. Y la instrucción fue sencilla: Saúl, quédate ahí quieto. Los filisteos te están rodeando. Espera. Alguien diga conmigo: espera. Dile que está a tu lado: ese es tu problema, que eres muy prisú a veces. Díselo. Ese es tu problema, que tú eres muy prisú a veces. La instrucción fue clara: espera hasta que yo venga y dé el sacrificio de la ofrenda del holocausto a Jehová. Eso se lo está diciendo Samuel, el profeta. Y Samuel
Tardó, como él le dijo, 7 días. Pero en el 7º día, como Saúl veía que se estaban yendo 2 o 3. Sí, porque siempre en los procesos de transición no todos sobreviven. No todos sobreviven a los procesos de transición. A veces hay bajas. Pero hay bajas porque la gente prisúa y se asusta. Tienen temor. Le pasó a los profetas, le pasaron a los reyes. Y Saúl está viendo que dentro de su equipo de soldados hay dos o tres que se están yendo. Y le está diciendo a los muchachos, y el profeta, lo buscamos, no aparece, no está aquí. Y de repente Saúl dice, pues bueno, si él no viene, yo tengo que hacer el sacrificio. Pero, espérate un momento. Los reyes no hacen sacrificio. Los reyes gobiernan. Es el hombre de Estado que establece la política pública del gobierno. El sacrificio, no toques eso. Eso es de los sacerdotes. Y él se puso a hacer lo que no tenía que hacer en la temporada de que no podía hacerlo. Y comienza y toma el sacrificio. Y él mismo sacrifica la ofrenda al Señor. Y escucha esto. Saúl le da una ofrenda al Señor. Y el Señor dice, guácala, esa ofrenda no me sirve, no me agrada. No sirve. ¿Por qué? Porque él no estaba cualificado para la ofrenda. No estaba cualificado para eso. Estaba haciendo lo que no correspondía en la temporada que tenía que hacer otra cosa. Samuel llega y le dice, Saúl, ¿qué tú estás haciendo? No es que tú te tardaste, yo hice el sacrificio. ¿Sabes una cosa? Hoy, este día, yo venía no solamente a presentarle una ofrenda al Señor para que librara a Israel de los enemigos filisteos. Este día yo venía a confirmar tu reino para siempre. Voy a decir algo. Obedecer al Señor, aunque parezca locura, trae bendición. Usted no necesita que el que está a su lado lo entienda. Usted lo que necesita es que el que está allá arriba lo apruebe. Usted no necesita una conferencia de prensa para que el público apruebe la locura que el Señor te está diciendo que hagas. Tú lo que necesitas es obedecerle. Porque aunque parezca loco construir un arca en medio del continente asiático, a miles de kilómetros de distancia, en un tiempo, en una temporada donde nunca ha caído agua, hazlo. Porque siempre la obediencia va a traer bendición. Entonces nosotros no se nos va el esfuerzo tratando de buscar la aprobación de los que no pueden bendecirnos. Se nos va la vida tratando de buscar la aprobación de aquellos que no tienen la capacidad de impulsarnos, de promovernos. El único que te puede promover, ¿sabes quién es? El que te dio la instrucción. El único que te puede sostener, ¿sabes quién es? El que te dio la instrucción. El único que te puede bendecir, el único que te puede hacer prosperar en medio de tu peor desierto, es el que te dio la instrucción. Así que es mejor que tú sigas la instrucción, porque no seguirla es una tontería, dice la palabra del Señor. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, dejen lo que están haciendo y sigan el arca. Dejen lo que están haciendo. Olvídense de los peces de colores. Prepara las maletas. Cuando veas que el arca está en movimiento, comienza a observarla y sigue el arca. Le está hablando a los levitas. Los levitas son los que vienen de la tribu de Leví. Esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque Leví, que era una de las tribus de Israel. Israel se compone de 12 tribus. Había una tribu que era la tribu de Leví. ¿Usted sabe qué significa Leví? Significa alabanza. ¿Qué significa Leví? ¿A qué Dios nos ha llamado? A alabarle en todo ¿qué? En todo tiempo. Escúchame bien, iglesia, no se me pierda aquí. La instrucción de Josué capítulo 3 es la siguiente: cuando ustedes vean que la alabanza está en movimiento, cuando ustedes vean que se levanta el arca y la alabanza, comience a moverse,
Ponte para tu número, enróllate las mangas, apriétate bien los gavetes, haz las maletas, porque donde vaya la alabanza irá todo el pueblo. Porque ahí donde está la alabanza es que está su presencia. ¿Por qué? Porque Dios siempre habitará en medio de la alabanza de su pueblo. Y lo que me va a sostener a mí es su presencia. ¿Y dónde está su presencia? En medio de la alabanza. Por eso si Leví se mueve, yo me muevo con Leví. Si la alabanza se mueve, yo me muevo con la alabanza. Si la alabanza está en transición, prepara las maletas, porque yo también voy a entrar en transición. ¿Y cuál es el peor enemigo de este tipo de transición? La comodidad, los temores, todo lo que dijimos al principio. Entonces escúcheme bien, porque la alabanza siempre reposará sobre el arca. Y esto es bien importante, porque el arca del pacto, que también se conoce como el arca del testimonio o el arca de Dios, era el mueble más sagrado que había en Israel. Lo más sagrado, mire, es el mueble más sagrado que se ha construido jamás en la historia de la tierra, de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque ese mueble, el arca de Dios, representaba literalmente la misma presencia de Dios, la gloria de Dios. Era una caja rectangular de madera cubierta por oro. Dentro de esa caja estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Estaban las tablas de la ley. Estaba el maná que había sido alimento en el desierto. Y toda esa arca, no tenemos el tiempo hoy, pero toda esa arca apunta a una sola persona, a Jesús. El arca es tipo de Jesús. El arca era Cristo. Ver el arca era ver la imagen del Dios invisible. Ver el arca era saber que el Dios eterno un día se iba a encarnar y su misma presencia iba a estar con nosotros. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Por eso Él dijo: yo soy la palabra viva. Por eso Él dijo: yo soy el sumo sacerdote que da su vida, el cordero que da su vida por ustedes. El arca era Cristo. Y siempre la alabanza va a estar donde está el arca. ¿Por qué? Porque la alabanza siempre será para Jesús. Y la instrucción, ustedes quédense ahí. Tenemos el campamento aquí frente al río Jordán. Pero todo el tiempo, ¿qué? Mirando. Yo estoy aquí cosiendo, pero de vez en cuando estoy, ¿qué? Mirando el arca, mirando a los levitas, mirando a los cantores, mirando a los que tocaban trompetas, mirando a los que tocaban instrumentos, la cítara, el arpa, los instrumentos de címbalo, mirando todo el tiempo. Y cada día la gente salía al trabajo, pero estaban, ¿qué? Mirando. Dile que está a tu lado: no dejes de mirar y estar pendiente, porque donde esté el arca, ahí es donde nos vamos a mover. Escucha, mi iglesia, donde esté el arca de la presencia, ahí es donde vamos a movernos. Le voy a decir algo. Escúcheme con atención. Usted sabe dónde que nosotros muchas veces tropezamos. En poner la mirada en el lugar equivocado. Siempre se trató de seguir el arca, de seguir a Cristo. Y la instrucción era: tienen que estar pendientes a los levitas y a los cantores y a los que alaban, porque ellos van a cargar a Cristo. Y cuando vean el movimiento del arca, que es Cristo, fíjense en el arca. Fíjense en el arca. Fíjense en Cristo, porque por donde Cristo vaya, Él va a dejar un rastro, un camino. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino. Por eso esa frase tan poderosa, pero tan cargada de revelación, tiene tanto peso. ¿Sabe cuál sería la palabra que Jesús diría en este tiempo si estuviera caminando con nosotros? Yo estoy convencido de esto. Si Él pudiera estar físicamente aquí, Él diría una sola palabra. Él diría esta: sígueme.
sígueme. ¿Y dónde es que fracasamos? Cuando vemos el arca en movimiento y ponemos la mirada en el levita. No. El levita tiene la alabanza de Cristo, la alabanza del verbo de Dios, la alabanza que va ubicada en el arca. ¿Dónde tropezamos? Cuando ponemos nuestra mirada en el levita y no en el arca. Escúchame bien, porque hoy en día la iglesia en general, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, se está dando el fenómeno en donde los levitas, los que cargan la alabanza, le están diciendo al resto del pueblo, quizás indirectamente: mírenme, síganme. Y no es que te van a seguir a ti, es que van a seguir el arca que tú estás cargando. Nunca se trató del levita, nunca se trató del profeta, nunca se trató del pastor, nunca se trató del apóstol, nunca se trató del evangelista, nunca se trató del predicador, nunca se trató del maestro. Deja de mirar al hombre y comienza a fijar tu mirada en el arca. Pastor, tropecé, miraste al levita. Pastor, es que yo estaba mirando a Jesús. Pues no seguiste la instrucción, algo hiciste. Porque la instrucción siempre será sencilla. Siempre será sencilla. Mire, le voy a decir algo, míreme con atención, apunta este día. El día que yo les pido a ustedes que me sigan a mí, escapa ese día por tu vida. El día que yo ponga tu atención sobre mí, escapa por tu vida. Yo no tengo la capacidad de alimentarte, yo no tengo la capacidad de sostenerte. De mí no puede salir alimento, aunque doy la palabra de Dios. Y doy la palabra de Dios porque la cargo sobre mis hombros con gran responsabilidad. Pero el día que yo te diga a ti: mírame, sígueme, sin mí tú estás mal. Si te sales de mi lado no tienes cobertura. Si te sales de mi lado estás bajo maldición. Ese día escapa por tu vida, porque nunca se trató de Omar, siempre se trató del arca. Fue el arca. Se llama Jesús. Y el mensaje no cambia. Él sigue diciéndolo hoy, 2000 años después: sígueme. Sígueme en tu temporada del desierto, pero también sígueme cuando estés cruzando el Jordán. Sígueme también cuando llegue a Canaán, a la tierra prometida. Sígueme. ¿Sabes qué fue lo que te sostuvo en tu desierto? Fue el arca. ¿Sabes qué es lo que te va a sostener cruzando el río? Es el arca. Ningún pastor te puede sostener. Yo quisiera cargarte en mis brazos. Dios lo sabe, yo te quisiera cargar. Pero si lo hago, te estaría malcriando y estaría usurpando el lugar que solamente el eterno, el verbo eterno de Dios se dispuso para sí mismo, porque Él es el único que puede sostener a su novia, la iglesia. Yo quisiera cargarte, pero no puedo. Yo no tengo la capacidad para hacerlo. Pero ¿qué les parece si todos estamos a la expectativa de lo que van a hacer los levitas? Porque yo sé que los levitas de esta casa con gran responsabilidad cargan sobre sus hombros la gloria del arca. Y yo sé que cuando los levitas hagan un movimiento es porque el verbo eterno está diciendo: es momento de cruzar el Jordán. ¿Y qué le parece si cuando todos veamos ese movimiento comenzamos a dejarlo todo y comenzamos a poner nuestra mirada en el arca? Porque es el arca, no el levita, es el arca el que traza la ruta. Es el arca, no el levita, el que te puede sostener en medio del río Jordán. Es el arca, no el levita, el que puede hacer que la peña en medio del desierto brote agua. Es el arca, no el levita, el que en medio del desierto caluroso puede hacer que vengan codornices y que llueva maná del cielo. Siempre será el arca. Y el arca tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. ¿Qué les parece si esta tarde nosotros hacemos un compromiso de siempre poner nuestra mirada en el arca, en la bendita arca que se llama Cristo Jesús? Pastores, yo tengo tantas promesas de Dios, se van a cumplir si tú mantienes tu mirada en el arca y sigues las instrucciones.
Pastor, es que este movimiento que estoy haciendo, hay mucha gente que no lo van a entender. Es que no tiene que entenderlo. Dios no te llamó a ti, no te dio una instrucción condicionada a que la gente lo entendiera. Dios te dio una instrucción sencilla, clara, firme. Muévete cuando veas que el arca de la presencia se mueva. Aunque todos te critiquen, escapa por tu vida, porque la temporada del desierto se ha acabado y el río Jordán ya se está abriendo, porque más adelante hay una tierra que fluye leche y miel. Vente, Delvin, para esta casa hay instrucción. Y yo no quisiera que a nosotros nos pasara como le pasó a Saúl. Saúl no siguió la instrucción. Yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame a seguir la instrucción. Pero también le digo al Espíritu Santo, no permita, Señor, que en los procesos de transición hayan desertores. Yo no quiero que aquí pase lo que pasó en el tiempo de Saúl, una tragedia. A Saúl se le estaban yendo los mejores soldados. La voluntad de Dios es que todos crucemos el Jordán. Ay, le voy a decir otra vez. La voluntad del Padre es que todos crucemos el Jordán. El miércoles fue extraordinario. El miércoles pasado fue hermoso. Yo le decía al Señor el jueves que muchas cosas tú me mostraste ayer, Señor. Que muchas cosas. Y una de las cosas que el Señor me mostraba, yo vi, decía Joel capítulo 2. Y no sé si los hermanos se acuerdan, los que estuvieron allí, pero yo empecé a hablar y le decía lo que decía Joel capítulo 2. Decía, Joel profetizó diciendo que los ancianos soñarían sueños y que los jóvenes verían visiones y que profetizarían. Y en un momento dado veía y decía, nuestros hijos van a tener grandes experiencias, van a ver cosas, van a escuchar la voz de Dios, van a tener visitación del Señor. Y Delvin tuvo una experiencia. Delvin, ¿qué fue lo que tú escuchaste el miércoles? Escuché una voz. Escuchaste una voz. Bájame un poquito el piano. Tú escuchaste una voz. Y tú entendiste lo que la voz te dio, las palabras. ¿Qué palabras la voz te dio? Que se reinicie una nueva temporada. Tú escuchaste toda esa oración. Repítelo otra vez. Pégate el micrófono ahí y dilo más duro. Se reinicia una nueva temporada. Tú escuchaste eso. Se reinicia una nueva temporada. Y Delvin, tú le preguntaste a mamá algo afuera sobre esa oración. ¿Tú recuerdas lo que tú le preguntaste? Pues yo te voy a decir lo que mamá me dijo que tú le preguntaste. Que tú le preguntaste qué significa. ¿Te acordaste? ¿Qué fue lo que tú le preguntaste? Pégate el micrófono. ¿Qué significa una nueva temporada? Esa oración, se reinicia una nueva temporada, está por encima de la edad cronológica de él. Es una oración compleja y profunda. Se reinicia una nueva temporada. Y Dios está confirmándonos a nosotros. Dios te habló. ¿Quién fue esa voz? ¿De quién vino esa voz? De Dios. De Dios. Dios ha estado en estas últimas semanas de una manera extraordinaria, confirmándonos a nosotros que el proceso de transición para esta casa ya comenzó. Ya comenzó. Gracias, Delvin. Bendigo tu vida y declaro que tus oídos discernirán y escucharán la voz del Espíritu Santo cada día más clara. Serás su amigo y Él te hablará continuamente. Te bendigo. Dale el micrófono. Utilizando la niñez. Dios está revelándose, está hablando. Los oídos de nuestros niños están escuchando la voz de Dios. Mientras más la voz de Dios ellos escuchen, más opaca y silenciada estará la voz del mundo. Y esa experiencia yo me gozo y yo lo celebro porque se dio en medio de un culto. Se dio en medio de la casa de Dios. Y yo lo celebro. Escúcheme, papá que está aquí, no se me distraiga. La voz de Dios
Samuel la escuchó en el templo. La voz de Dios Samuel no la escuchó en otro lugar. Y no es que estamos endiosando el templo. No es eso. Pero es que Dios es un Dios de pacto y de orden. David lo entendió y él dijo: es mejor estar un día en la casa del Señor que el mil fuera de ellos. ¿Por qué? Porque allí yo voy a escuchar cosas que afuera no voy a oír. Y me gozo, porque yo sé que esta experiencia que tuvo Delvin, Dios la quiere para cada niño y cada niña, para cada bebé, para cada infante de esta casa y de todas las iglesias. Y mi única oración: Señor, no silencies tu voz en la niñez, que te puedan oír, que te puedan ver y puedan tener experiencias extraordinarias. Papá y mamá que estás aquí, haz un esfuerzo adicional al que estás haciendo para que tus hijos estén en atmósferas de gloria y de presencia de Dios. Porque en esas atmósferas de gloria y de presencia de Dios pasa lo que pasó con Elvin. La palabra viene a su corazón, se hacen sensibles a la voz de Dios. Pero en el lugar secreto hemos estado discerniendo la voz del Señor, la voz del Espíritu. Y la instrucción es sencilla y es clara: levanten el campamento, porque el arca entrará en movimiento. Los levitas comenzarán, suban los levitas, vamos a adorar. Los levitas comenzarán a entonar alabanzas y a adorar. El arca, escúcheme bien, no confundamos la gimnasia con la magnesia. El arca no está en movimiento porque los levitas se están moviendo. Es al revés. Los levitas se están moviendo porque el arca ya está en movimiento. Un nuevo comienzo para ti.